Y una valoración. Listo, profe, ya. ¿Listo? Listo. Voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Toda la pantalla. Bueno. Buenas noches a todos. Cordial saludo. ¿Cómo están? Me cuenta, por favor, si me están escuchando. Alguien que me confirme si me escuchan. Buenas noches, instructor. Buenas Bueno. noches. Hola, Jessica, Heider, Andrea, Jennifer y Laura. Bueno, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Voy a compartir la guía. Por favor, me confirman si están viendo la guía. Sí, señor. Bueno, nosotros quedamos retomando el encuentro anterior. Nosotros diligenciamos lo que es la diana de valoración, que cómo se llenaba. Y tomamos el anexo, formato diana de valoración, que es, vamos a las primeras actividades. Diana de valoración, que fue el primero. Listo. Y eso lo explicamos por la vez anterior. Luego sigue visión emprendedora. Esta visión emprendedora fue el segundo entregable. Visión emprendedora. Voy a abrir el último, por favor, para que nos ubiquemos en donde quedamos la vez pasada. Este fue el último que hicimos. Pues que quedó el trabajo, visión emprendedora. Bueno, esto fue lo que expliqué la vez anterior. Bueno, visión emprendedora. Y hoy seguimos con visión emprendedora con, un segundo, reflexión sobre las dimensiones emprendedoras, que está en la guía, en la página 18. Simplemente van a la guía, abren la guía y se ubican en la página 18. Dice, reflexión sobre las dimensiones emprendedoras. Yo, dimensión emprendedora, lo voy a explicar hoy. Entonces, habilitar. Voy a ampliarlo para que todos, sin embargo, todos tienen la guía. O bueno, tienen acceso a la guía. Entonces, por favor, nos ubicamos en la página 18. Aquí en la guía, me ubico en la guía nuevamente, acá. Reflexión sobre dimensión emprendedoras, que es el triángulo de responsabilidad. ¿De qué trata? Dice, se trata de trabajar bajo tres conceptos, o lo que llaman dimensiones, que es pensar, sentir y actuar. Digamos que en esos tres aspectos se fundamenta, estamos trabajando desde la parte desarrollando el concepto de emprendimiento a partir de nuestras habilidades. Entonces, en la guía contemplan las tres dimensiones de pensar, sentir y actuar. Lo que invita a la guía es defina sus dimensiones emprendedoras según el triángulo de la responsabilidad. Entonces dice que para eso abrimos el anexo formato de dimensiones emprendedoras, que es el que acabé de abrir. Formato de dimensiones emprendedoras. Lo abrimos, por favor. Y ya comenzamos a la primera actividad, que es dibujar el triángulo de la responsabilidad con base en estas experiencias de vida. Entonces, ¿de qué se trata? Nosotros, de acuerdo a la guía, entonces vamos a orientar nuestro comportamiento emprendedor en el pensar, que es este que tengo resaltado, en el sentir y en el actuar. Este es el formato, entonces ustedes le colocan el nombre, la fecha, y la primera actividad dice dibujar el triángulo de la responsabilidad. Este triángulo de responsabilidad, que es en la guía habla sobre el triángulo de la responsabilidad. Entonces, ¿de qué se trata el triángulo de la responsabilidad? Es muy sencillo. Primero, para usted responder este taller, pues nos ubicamos en
en experiencias previas sobre experiencias de vida. Entonces me van a decir ustedes, de acuerdo a un autoanálisis, a decir, ustedes, cada uno, esto es individual, se deja guiar por sus emociones para tomar una decisión. Esa es una de las primeras. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, uno toma decisión basada en temor, en algún estado, lo que llama estado alterado de conciencia, es decir, si está enojado, si está temeroso, si está con ira. ¿Cómo toma? Dice, se deja guiar por sus emociones en el momento de tomar una decisión. Bueno, ¿por qué? Porque estamos hablando de la parte de sentir y actuar. La otra, piensa mucho o poco antes de tomar una decisión. Entonces, esto está relacionado con el pensar. Piensa mucho o poco antes de tomar una decisión. Y la otra es de los que se lanza a la acción simple, así, sin más. Entonces, el actuar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer primero es que abren el formato el anexo, formato de Dimensión Emprendedores, y comenzamos a responder. Pues no quiero decir si ya, pero o lo hacen esta misma noche, ya es como ustedes tengan planeado el tiempo de trabajo. La otra pregunta, o por el contrario, guarda un prudente equilibrio entre sus sentimientos, el pensamiento, antes de saltar a la acción. Esa es la otra pregunta. Bueno, entonces cada uno hace una reflexión sobre estas tres preguntas y las responde. Pero acá se debe dibujar el triángulo, se llama por ello Dimensión Emprendedores y se llama el triángulo de la responsabilidad. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué significa el triángulo de la responsabilidad? Este triángulo de responsabilidad tiene tres caras. Entonces, por ejemplo, acá están más o menos, bueno, está un poco bien distribuido. Vamos a hablar de la dimensión, de la extensión de cada lado. Por ejemplo, aquí en el actuar es más grande. Entonces dice, si se nota que es el tipo de persona que al momento de tomar una decisión salta a la acción, o sea, actuar. Por eso es que esta es la parte más larga del triángulo, sin prestar mucha atención a los sentimientos o a la información que tiene a su disposición, es decir, pensar, o a su triángulo de responsabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la persona en este caso, es un ejemplo, si la persona se deja más guiar por el actuar en lugar, en más que pensar o sentir, entonces quiere decir que este lado es más largo. Mire que esta cara, este triángulo, lo representan con el lado más largo, porque significa que la persona en este caso actúa más, es decir, se deja más, actúa antes de pensar o de sentir, simplemente va a la acción. Entonces, por eso es que esta parte del triángulo es más grande. En el cambio, dice, en cambio, o sea, por otra parte, si la persona tiene la tendencia a pensar más antes de actuar, entonces representa el triángulo de esta manera. Es decir, le da prioridad al lado más largo, que es el pensar. Por eso dice, en cambio, si la persona piensa las cosas antes de hacerlas, que es lo más recomendable, entonces representan el triángulo con esa parte más larga. Aquí se trata fundamentalmente de que nosotros identifiquemos en este triángulo nuestra manera de actuar, de pensar y de sentir, y de actuar, pensar, sentir y actuar. ¿Cuál es el lado predominante? Entonces, el ejercicio lo que busca es que nosotros identifiquemos nuestro lado predominante de los tres aspectos y lo representemos en un triángulo. Recordemos que la parte más larga del triángulo es la que predomina en nosotros. Todos son diferentes. Hay personas que están más orientadas a sentir, otros más al actuar, otros al pensar. Bueno, y acá, entonces, aquí dibujamos, basado en la anterior explicación, cada uno dibuja el triángulo de acuerdo a su análisis, digamos, en introspectiva. Si es pensar, actuar o sentir. Entonces dice, venga, si yo puedo graficar acá, insertar, vamos a hacer, para hacer un ejemplo. Vamos a ver, si yo quiero, supongamos yo voy a hacer de esta parte, bueno, que alguien dice, no, es que yo, antes de, mi característica es que yo siento, es decir, el sentir, me oriento más al
bueno, al pensar, véngase, aquí ya está el pensar, sí. Ah, bueno, pensar, sentir y actuar. Entonces yo digo, bueno, yo pienso más, entonces este es el lado más largo, dice, este es el pensar. Pero, pensar, aquí miremos el otro. Entonces dice que el pensar, el sentir. Entonces yo digo, inserto, vamos a una forma acá, acá. El sentir, que es más pequeño, no, miremos acá. El sentir, acá. Y la persona puede decir, no, yo tengo más orientación al actuar, dije yo, al pensar que al actuar. Entonces esta, digamos que esta la cierro yo más porque el actuar predomina menos. A ver si lo puedo... bueno, si lo logro dibujar acá. Así. Bueno, en este caso, miremos que en este caso yo le di prelación a la parte de pensar y a la parte de sentir le di muy poquita importancia. Entonces, quiere decir que el perfil, dando un ejemplo del perfil mío, el perfil estaría más orientado al pensar que al actuar o que al sentir. ¿Sí? Eso es básicamente ustedes lo que van a decir. Ustedes me van a colocar acá y dicen, no, es que mi lado acá es el pensar. Entonces dicen, en mí predomina más el pensar. ¿Qué significa eso? Porque digamos que estas son herramientas que nos ayudan a identificar nuestro perfil emprendedor. Y me colocan los lados de la palabra pensar, actuar o sentir. Entonces aquí cada uno me va a explicar cuál es lo que llaman acá, su dimensión emprendedora, la que más predomina en ustedes. Porque alguien dice, no, yo actúo directamente, es decir, lo que se llama actúo más que pensar o sentir, que tienen alguna iniciativa emprendedora y no la, como dice, hay personas que dicen, no, yo no le doy tantas vueltas al asunto, sino que me lanzo a ejecutar la acción emprendedora. Ese es básicamente el primer ejercicio. Es sencillo, simple. Si alguien tiene una duda, me pregunta por favor para pasar al siguiente. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, Laura, Jennifer, Andrea, Eider, Jessica, Ener. Instructor, buenas noches. Dime, Jennifer, ¿me preguntas? Sí, una preguntita. Digamos, las actividades anteriores, también Bueno, manejando lo listo. del triángulo. ¿Quiere que le repase un poco las anteriores o qué? Pues yo ya las presenté, pero entonces ahorita, digamos, con esta actividad era similar, igual dibujar el triángulo, ¿cierto? ¿Cuál actividad? ¿La primera, la segunda? Creo que era la segunda o la primera, donde hablaba también del triángulo. Mire, voy a abrir el primero, tú me dices. El primero fue el formato de valoración, que era este. ¿Tú me preguntas de este? No, el segundo, la Bueno. segunda actividad del triángulo, que igual tocaba también dibujar el triángulo. Bueno, voy para allá. No sé si me quedo bien. Esta no. Bueno, Este me la está. otra es visión emprendedora, esta. Esta es visión emprendedora, esta. Aquí destacamos las motivaciones. No, esa no. Esta, visión ¿Verdad? emprendedora. No. ¿No es esta? No, había un formato igual del triángulo. Entonces, venga, yo miro cuál es. Segunda. El formato de la... Pero si es este. Formato de las 3 dimensiones. Este. Sí, Pero ven. ¿Tú hiciste esa actividad? ¿Esta? sí. Porque, bueno, esa es la
Porque de las dos primeras tenemos Diana de valoración, visión emprendedora, esas son las dos primeras. Y en la segunda, que es el triángulo de responsabilidad. No, en la Tú primera dices eran 3 formatos. anterior. Entonces, dimensión emprendedoras. Esta. Sí, esa. Tú ya la hiciste. Sí. Yo también ya hice esa. Es que esas estaban, los 3 formatos estaban en la misma actividad. Bueno, pero si ya lo hicieron, listo, no hay ningún problema, no, La no pasa instructora nada. nos envió por el grupo, pero pues yo no lo pude abrir por ahí. Yo lo abrí fue directamente desde la página, los formatos. Que no Sí, me la hizo, dejó no hay ningún. Bueno, en este caso, ¿con quién hablo? Con Jennifer. Sí, señor. Por ejemplo, tú ya hiciste listo, no hay ningún conveniente. Entonces, ¿cuál Pero es su no, lado? Dime. estoy viendo que como que me quedó mal. No ¿Por sé qué? si, digamos, o sea, dibujar el triángulo era poner, digamos, la forma de pensar, un ejemplo más pequeña, más corta o más larga, bueno, no sé. Sí. Es que hay que colocarlos de acuerdo a lo que dice acá, la dimensión emprendedora de cada uno. Por eso dices, hay personas que se orientan más al pensar, o sea, meditan mucho, demasiado, lo piensan 2, 3, 4 veces antes de actuar. O hay otros que dicen, no, es que yo le siento más a mis emociones para tomar una decisión. Entonces, por eso aquí se vea, se deja guiar por las emociones. Dice, no, es que si yo no me siento segura antes de tomar esa decisión, o si yo siento que algo no me suena bien, o yo me siento muy desconfiado, o es que a mí me da miedo, quiere decir que ese es el lado más predominante. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, digamos que en este caso, el lado más largo es como el actuar, o sea que la persona, en este caso, se orienta más a ejecutar más que pensar o sentirlo. Por ejemplo, en este caso que yo acabé de hacer, aquí sería el lado más largo del pensar. Significa, por ejemplo, en el caso mío, que yo analizo mucho antes más que sentir o de actuar. Entonces le doy más predominancia a la parte de pensar. Pero alguien puede decir, no, es que yo actúo o yo siento más, entonces yo lo puedo decir. Así, vean, alguien puede decir, no, es que yo siento más, pero entonces alguien puede decir, no, es que yo le doy predominancia más al sentir. O sea, acá dice, vean, es el sentir, es la parte más larga. ¿Sí? Entonces aquí ya no sería el pensar, sino el sentir. Y dice, no, es que yo escucho más mi ser. Entonces dice, yo siento más, doy más importancia a mi emoción interna, es decir, lo que me dice el sexto sentido antes de actuar. Entonces, el sentir, lo que yo pienso, cómo me siento. Si me siento temerosa antes de tomar una decisión, es más o menos, por eso el triángulo de responsabilidad le da mayor importancia al lado que más predomina en la persona. Si es el sentir, si es el actuar o es el pensar. Sí quedó claro lo que acabo de explicar. Sí, sí, señor. Igual voy a revisar nuevamente porque esa actividad ya la respondí. A ver ¿Sí? si Pues concuerdo sí. con... Sin embargo, no hay ningún problema. Si usted le va a hacer algún ajuste, recuerde que ustedes tienen como varios intentos de enviar el trabajo. O sea que. Bueno, si ya lo hicieron, genial, no hay ningún inconveniente. Este es bastante sencillo. Esto es bastante sencillo. ¿Para qué le sirve a uno como emprendedor? Para uno identificar la tendencia de su personalidad. Si es una persona de más de pensar, si es una persona más orientada al actuar, o si es una persona que se deja llevar más por el sentir. Bueno, es más o menos, porque recuerda que estos primeros 3 ejercicios están como más orientados a la identificación de nuestras habilidades. Bueno, si tienen algunas preguntas o continúo con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio está dentro de la dimensión. Jennifer, o sea, significa que tú ya hiciste la hoja de habilidades, oportunidades, la hoja personal. Sí, señor, pues como le Ah, comento, estaban los formatos en la primera actividad.
Ah, pero esta, bueno, tú la hiciste, esta no la alcanzamos a explicarle la vez pasada, sin embargo la voy a explicar para los que no lo han hecho. ¿Alguien más del grupo hizo la hoja personal? Yo, profe. Yo también hice ese punto. Ye- Jessica, ¿tú hiciste la hoja personal? Señor. Ah, ok. O sea que la única que la hizo fue Jennifer hasta el momento, de los que están conectados. Bueno, no hay ningún inconveniente, voy a explicarla. Resulta que dentro de ese proceso de identificación de nuestras habilidades está también pues se llama la DOFA. ¿Qué significa DOFA? Debilidades, la D, debilidades, O de oportunidades, F de fortalezas y A de amenazas. Entonces, hay una forma, voy a compartirles acá, la DOFA. Por favor, alguien que me confirme si está viendo la presentación. Hola. Jennifer, me confirma por favor si está viendo la presentación. Sí, señor. Bueno, el análisis DOFA, esto es una DOFA personal. La DOFA, digamos que es una herramienta de planeación estratégica que se utiliza en las empresas organizadas grandes que generalmente planean, pero también algunos autores plantearon que también se puede utilizar la DOFA como análisis personal y la aplican al emprendimiento. Entonces, hay algunos factores que propician el emprendimiento de una persona. Por ejemplo, pertenecer a una familia en las que hay varios emprendedores. ¿Esto qué significa? Que uno le queda más fácil, o le queda más fácil, no, ya ha desarrollado ciertas habilidades familiares en torno al emprendimiento cuando hay emprendedores en la familia. O por ejemplo, o la segunda, cuando se tiene una formación orientada a desarrollar habilidades y características del emprendedor. ¿Qué quiere decir? Que alguien dice, no, que tomó el curso de emprendimiento, una competencia, un técnico solo orientado al emprendimiento, entonces desarrolla habilidades específicas, como lo hacen en otros países desarrollados. Bueno, aquí en Colombia también lo hacen, en las universidades aplican unos cursos orientados al emprendimiento y generalmente todos los que terminan el curso de emprendimiento terminan desarrollando ideas emprendedoras y aplican a entidades para recibir capital semilla. Que en el SENA también puede recibir capital semilla, sí. Bueno, hay otra, la experiencia laboral específica. Es decir, que una persona que ha trabajado mucho tiempo en un negocio o actividad en particular y lleva muchos años y aprende cómo se hace, y entonces él decide en algún momento de su vida separarse y dice, no, yo no quiero trabajar más para esa empresa, yo empiezo mi propio negocio. Entonces empieza su propio negocio porque ya aprendió cómo funciona. Sin embargo, esto no significa que si el emprendedor no encaja en alguno de estos tres, no significa que no pueda emprender. Obviamente que no aplica. Sí, es decir, la persona que quiera aplicar, que puede ser emprendedor, lo hace, porque en la clase anterior vimos que el emprendedor nace, pero también se hace. Entonces, la matriz DOFA nos permite identificar cuáles son nuestras debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de una forma proactiva, es decir, conociendo lo que estamos haciendo, un proceso de conocernos de manera sistemática que nos permite observar cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son nuestros puntos débiles que debemos mejorar. Entonces, la hoja personal tiene 4 cuadrantes. Entonces, la primera se llama las fortalezas, que identifica las características en las cuales nos identificamos. Y esas fortalezas son las que nos ayudan en nuestra actividad de emprender, en nuestra iniciativa o nuestro deseo de emprender. Por el caso contrario están las debilidades, es decir, son los puntos negativos que nosotros necesitamos mejorar, bien sea relacionado con nuestra personalidad o bien sea en la parte profesional. Bueno, y también están las oportunidades, que son aquellas en los cuales se estudia aquellos elementos externos. Cuando hablo externos es por fuera de nosotros, es decir, en nuestro entorno, como cambios o tendencias. Ahí hablamos de tendencias, megatendencias, o cambios de nuestro entorno en los cuales nosotros podemos sacar una ventaja, un provecho, un beneficio. Y en la otra están las amenazas. Las amenazas son
aquellas situaciones o acontecimientos que impidan o nos pongan en peligro de conseguir o lograr nuestros objetivos. Eso son una amenaza. Entonces, aquí alguna claridad es que cuando hablo de intereses son todos aquellos aspectos que nos agradan y que generalmente les prestamos más atención. ¿Por qué hablo de los intereses? Porque en la acción de emprendimiento nosotros debemos identificar muy bien cuáles son nuestros intereses, lo que más nos gusta. Yo les hablaba en el encuentro anterior que el que logre identificar sus habilidades, tendencias, valores innatos, pues nunca va a tener que trabajar un día en la vida, porque cuando uno hace lo que realmente le gusta hacer, no se considera como un trabajo. Entonces, por eso es importante, dentro de ese proceso de conocernos, identificar cuáles son los intereses, qué es lo que más nos gusta hacer en la vida. Eso está muy relacionado con nuestros talentos. Y las habilidades, pues la disposición que se tiene para realizar una actividad en la cual nosotros sentimos agrado. Es más o menos la habilidad. Supongamos hay personas que tienen una habilidad innata para trabajar con niños. Entonces, y generalmente los intereses de ellas están más orientados a prestarles más atención a los niños. Entonces, ¿qué significa eso? Que si la persona tiene esa habilidad y ese interés, pues le es más fácil emprender un negocio relacionado con niños. Por ejemplo, una guardería, lo que llaman pre-kinder o algo por el estilo. Bueno, entonces el taller que nosotros vamos a hacer es este taller que ustedes tienen en el formato, el formato Dimensiones Emprendedoras, la habilidad dice realice su matriz DOFA. Es el que voy a explicar entonces acá en qué consisten los 4 cuadrantes, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Entonces, fortalezas. Aquí dice, se refiere a las características con las que se destaca cada persona y les sirven de apoyo para lograr su visión. Entonces usted dice, por ejemplo, ¿qué pueden responder acá? ¿Qué habilidades poseo? Entonces, lo que acabo de decir ahora, ¿cuáles son sus habilidades que usted ha notado que se facilitan mucho para algo? Entonces, por decir algo, si una persona no tiene muchas habilidades numéricas, pues no va a trabajar, es decir, no se va a sentir bien trabajando en un entorno donde manejan muchos números, por ejemplo, en el sector financiero, un ejemplo. Entonces, uno por eso se pregunta, ¿qué habilidades son las que prevalecen en cada uno? Ustedes se preguntan, ¿en qué soy bueno? ¿Qué tareas o actividades realizo con mucha facilidad? ¿Qué es lo que otros ven puntos fuertes en mí? Porque eso también ayuda. Es decir, hay gente que le dice, no se ponga a trabajar con ellos porque usted para no sirve, usted es bueno para ser comerciante. Entonces, son qué puntos fortalezas ven las otras personas en mí y qué conocimientos poseo. Entonces, ese es el análisis que uno hace en las fortalezas. Luego, en las debilidades, ¿qué hago mal? Es decir, ¿qué debo mejorar? ¿Qué actitudes no me permiten avanzar más rápidamente con respecto a los demás? ¿Qué características necesito mejorar? Es decir, ¿qué aspectos personales son más débiles respecto a las demás habilidades? Bueno, cada persona tiene unas debilidades, pues yo no, porque es que depende del ambiente que haya crecido, eso, digamos que de cierta manera influye en el desarrollo de nuestras habilidades, entonces, y hasta de la personalidad. Entonces, cada uno tiene unas fortalezas innatas, digamos, habilidades innatas o debilidades también que uno requiere mejorar o fortalecer. Oportunidades, que es el otro, oportunidades, que es el cuadrante, este cuadrante de oportunidades. ¿A qué se refieren las oportunidades? Es decir, son los factores externos, o sea, de mi entorno, que podría sacar ventaja a algún beneficio y en pro de poder lograr cumplir nuestra visión. ¿Qué significa? Que uno se pregunta, ¿qué está pasando en mi entorno que me puede ayudar a crecer en el aspecto personal, profesional o laboral? Por ejemplo, ¿qué dicen? Una oportunidad, que a usted les gusta, por ejemplo, herramientas de administración. Por ejemplo, planeación estratégica. Entonces, ustedes terminan talento humano y usted dice, ¿cuál es una oportunidad de mi entorno? Que el SENA ofrece unos talleres en planeación estratégica, un ejemplo. Entonces, eso es una oportunidad y ustedes la toman.
Es decir, es analizar dentro de nuestro entorno qué oportunidades podemos tomar, qué puertas podemos abrir para aprovecharla para nosotros, o con qué medios contamos para alcanzar nuestros objetivos. Es decir, si alguien es bueno en alguna actividad, pues simplemente puede trabajar mientras tanto en esa actividad para aprovechar a tomar ventaja y de una oportunidad en el entorno. Es decir, que nos puede aportar en un determinado ámbito o sector. Sí quedó claro las oportunidades. Bueno, el otro son las amenazas. Es decir, las amenazas son situaciones que impiden o ponen en peligro la ejecución de nuestra visión de emprendedores. Es decir, ¿qué puede afectar o frenar en mí el crecimiento personal? Esa es una buena pregunta. ¿Qué puede frenar en mí el crecimiento personal? Pues ya cada uno puede analizar, por ejemplo, quiénes son los más cercanos, quiénes me rodean, o por ejemplo, que pueden frenar mi crecimiento profesional o laboral. Esa es una parte. Si yo estoy trabajando en cierta empresa y veo que yo puedo aprender arte o alguna actividad que me pueda hacer mejor en una organización, pues eso es más o menos eso, que me ayuda al crecimiento personal. O qué cambios sociales o tecnológicos me pueden representar una amenaza para mí, o un cambio económico o político. Por ejemplo, una amenaza en este momento puede ser el cambio tecnológico, porque es que los cambios tecnológicos están tan acelerados que muchas veces que ya nos estamos quedando colgados para aprender todos los cambios tecnológicos. Entonces, ¿qué significa? Que eso puede ser una amenaza para nosotros, que nos afecta en nuestro crecimiento. O cambios políticos que pueden afectar el futuro próximo, o si hay alguna variable externa que dificulte el logro de mis objetivos. Cuando digo variable externa, es del entorno. Entonces, aquí se trata de identificar frente a nuestro entorno, cuáles son las oportunidades y amenazas. Mira, aquí hay algo interesante, y es que las fortalezas y debilidades son internas y las oportunidades y amenazas son externas. Entonces, uno en el análisis analiza en qué soy bueno, qué debo mejorar para aprovechar estas oportunidades. Este no lo tiene que hacer, pero la matriz roja, no la tiene que cruzar, no la tiene que hacer. Sin embargo, lo que quiero decir es que esta DOFA, ¿para qué nos puede servir? De acuerdo a nuestras fortalezas, cómo puedo aprovechar las oportunidades que me ofrece el entorno. Y lo mismo, si nosotros tenemos ciertas debilidades, ¿qué debilidades tenemos que superar para aprovechar las oportunidades que nos ofrece el entorno? O lo mismo es las fortalezas con las amenazas. ¿Qué fortalezas tengo yo a mi nivel personal para contrarrestar las amenazas? Y la última, que es las debilidades con las amenazas. ¿Qué puedo hacer yo para superar mis debilidades para enfrentar esas amenazas del entorno? Pero esta no la voy a explicar más en detalle porque esta no la tienen que hacer. Lo que sí tienen que hacer o deben hacer de acuerdo a la guía es la visión emprendedora. Porque ya voy a decir en qué parte habla de la visión emprendedora. ¿Qué es la visión emprendedora? Es esa visión que une nuestros deseos, nuestras expectativas y las metas que deseamos lograr en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, uno puede hablar de visiones en diferentes esferas de nuestra vida. Una visión personal o una visión emprendedora, una visión profesional. Pero entonces aquí la vamos a aplicar a nuestra visión emprendedora. Es decir, el diseño de la visión que nos permite plantear el futuro que deseamos alcanzar e identificar. Es decir, las metas que queremos lograr. Recuerden que hay unas metas que son para a corto, mediano y largo plazo, y el cumplir esas metas nos ayuda a lograr nuestra visión. Una visión es a largo plazo. Finalmente, una empresa planea una visión a 5 años, pero nosotros podemos plantear una visión a 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, o a 5 años, ¿por qué no? Lo que quiero decir es que en el fondo toda persona tiene unos sueños y que mejor que esos sueños vayan atados a la visión emprendedora, que cada uno de ustedes logren tener su negocio a la larga, es decir, que no dependan de una empresa, que no dependan de alguien, sino que estén proyectados a tener una visión emprendedora.
Entonces, por ejemplo, aquí es claro para definir cuál es la visión. Es muy claro que ustedes responden esta pregunta. Por ejemplo, qué desea alcanzar en la vida? Cada uno. ¿Qué quiero construir en mi vida? Entonces, yo quiero construir mi propio negocio, mi propia unidad emprendedora, no trabajarle a nadie. Esa es mi unidad de negocio. ¿Qué deseo obtener de la vida? Una estabilidad financiera, una estabilidad laboral. Ejemplo. Haciendo qué te sentiría realizado. Esto es la relación que tiene con mis habilidades, las que mencionamos anteriormente. Si a una persona le gusta trabajar con los niños, pues lógicamente no se va a sentir bien trabajando en un banco o trabajando en otro sector diferente, sino que porque la realización de ella estaría trabajando con los niños. Por eso es tan importante definir cuáles son nuestras habilidades, destrezas y talentos para que nosotros, en qué nos sentimos realizados trabajando, haciendo qué. Por ejemplo, bueno, eso va en cada uno que quiere montar. Si a alguien le gusta el maquillaje, la belleza, pues trabajar en un negocio relacionado con eso, se va a sentir realizada. Por eso es importante lo que estamos haciendo. Haciendo qué te sentirías feliz, ¿sí? ¿Qué va a ser diferente en tu situación actual cuando logres esa meta? Entonces dicen, yo me siento plena, realizada, bueno, como ustedes lo quieran plantear. ¿Qué tengo que hacer para conseguirlo? Entonces, eso es importante porque para uno lograr un sueño es qué tiene que hacer para conseguir ese sueño, cómo lo voy a conseguir, es decir, cuándo lo voy a conseguir y cómo. Eso es lo que yo decía, trazar metas a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Esa es la visión. Bueno, entonces retomemos al documento que ustedes van a construir. Van a realizar la matriz DOFA, es esta. Van a identificar cuáles son, de acuerdo a lo que yo expliqué, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, oportunidades, amenazas. Cuando ya tengan esto definido, entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer lo que se llama el triángulo de la responsabilidad. Bueno, el triángulo cuando ya hagamos la matriz DOFA, entonces vamos a hacer el triángulo de la responsabilidad. Es decir, aquí dice muy claro dibuje el triángulo de responsabilidad y complete la formación. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Aquí, entre la persona y la situación, nos orientamos en el sentir. Es decir, cuáles son sus fortalezas y debilidades en términos de características emprendedoras personales. Aquí va, por ejemplo, los valores, acá en esta parte de sentir van los valores, valores, motivaciones, actitudes, fortalezas, debilidades. Es aquí lo que me ayuda, los que nos ayuda a conectar a nosotros como persona frente a la situación que nosotros queremos lograr. Entonces aquí, ¿cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son qué me motiva? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Cuáles son mis fortalezas? Iría acá, fortalezas y debilidades. Y en la parte del persona y proyecto, es decir, ¿cómo pienso yo en la parte de pensar frente a mi visión emprendedora? Entonces, son mis sueños. Aquí digamos que se trata de que la persona logre consolidar su proyecto a través de su visión emprendedora. Es decir, mis sueños. ¿Cómo proyecto? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué me proyecto adelante? El objetivo, aquí lo que yo les decía ahorita, el objetivo, la meta que deseamos lograr. Entonces, por eso lo que yo les explicaba acá en la visión, qué deseo lograr, qué quiero alcanzar en la vida. Esa es la meta, el objetivo. Y luego, entre el proyecto y la situación, es lo que como nosotros ya identificamos cuáles son el aspecto externo, es decir, las oportunidades y amenazas, que influyen directamente en el cumplimiento de nuestra visión. Entonces aquí colocamos eso. ¿Cuál está aquí? Recuerda que son 1, 2, 3 aspectos. En el pensar, en el sentir y en el actuar. Pero deben ir conectados con lo que nosotros hablamos acá, las fortalezas y debilidades. Por eso yo coloqué un poco más, lo amplié más acá. En el proyecto de situación son oportunidades y amenazas que ustedes ven para que les pueda afectar para cumplir su visión. Es decir, su plan de emprendimiento. Bueno,
Entonces acá, basado en esto, en esta explicación, ustedes dibujan el triángulo. Ustedes lo dibujan acá. Voy a insertar y formas. Entonces ustedes simplemente colocan, lo hacen así. Bueno, este es el triángulo. Insertar formas. Bueno, entonces aquí ustedes me plantean la otra cara aquí. Bueno. La otra. Siempre me pierdo. Bueno. Insertar. Simplemente ustedes, aquí la otra. Bueno, ustedes acá colocan. Aquí, por ejemplo, en el actuar, entonces colocan aquí en el actuar, en la parte de abajo. En el actuar ustedes van a colocar cuáles son las oportunidades amenazas que ustedes ven en el entorno que están influyendo directamente en la manera que ustedes van a cumplir su visión emprendedora. Eso lo escriben acá, en el actuar. Bueno, ese iría aquí en el actuar. ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas? Amenazas, pero recuerde que esto va en el actuar acá. Entonces aquí de este lo colocan aquí debajo, amenazas. Es decir, me responde, acá van a colocar lo que llaman el actuar, entre el proyecto, es decir, entre la situación y el proyecto. ¿Qué les va a afectar a ustedes entre la situación y el proyecto? Es decir, lo que hablamos de visión es su proyecto a largo plazo. Y lo mismo van a hacer acá, entonces, entre la situación y la persona, es decir, cada uno con sus características individuales. Ustedes aquí van a identificar sus fortalezas y debilidades en esta parte de acá, en esta parte de acá. Y en el proyecto, la persona y el proyecto, que es el pensar, van a colocar su visión. Es decir, ¿cuál es esa visión? Lo voy a colocar acá, insertar. Si voy muy rápido me dicen. Acá ustedes me dicen, acá, su visión emprendedora. Ustedes acá me van a colocar visión emprendedora. Esta visión emprendedora va acá. Ustedes me dicen acá, ¿cuál es su visión emprendedora? Ese es su proyecto emprendedor acá a largo plazo. Pero también me colocan acá, es decir, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es la meta a mediano, a corto y largo plazo que ustedes se van a trazar para lograr esta visión emprendedora? Venga, hasta ahora, ¿qué preguntas tienen, por favor? Hola, André. Jennifer. Jennifer, ¿qué preguntas tienes hasta el momento? Bueno. Ok, si no hay preguntas, bueno, continúo. No, ninguna. Bueno, recuerden que ese es el anexión de formato de dimensión emprendedores. Entonces aquí van a responder estas tres preguntas. Cuando hagan el mapa, este triángulo, ustedes responden estas tres preguntas. Ahí están las tres. ¿Cuáles son? Son estas, exactamente estas. ¿Qué relaciones encuentra entre su lado de pensar, es decir, con la persona y el proyecto? Entonces, ustedes, aquí están las preguntas. Responden estas preguntas y las responden acá en esta parte, en este espacio. Y en el segundo, que es la relación entre persona y situación, responden estas preguntas. Son dos preguntas nomás y la colocan aquí. Y luego la tercera, proyecto y situación, responden estas preguntas y la colocan aquí. Listo, y eso es todo. Este taller me parece muy sencillo, no es complicado. De pronto lo que más se les puede demorar un poquito sería aquí la matriz DOFA, pero como esta explicación quedó grabada, pueden mirar acá lo que yo les expliqué. Les queda más fácil si responden las preguntas, las que yo les planteé acá. Lo voy a ampliar. Si quieren tomar un pantallazo, no sé cómo les queda más fácil. Porque esto no está en la guía, sino que yo lo implementé para hacerme entender más fácil. Les queda más fácil que respondan estas preguntas cuando estén desarrollando la matriz personal, la DOFA. ¿Listo? Listo. Entonces acá retomamos nuevamente el ejercicio del formato de la dimensión.
¿Hasta aquí alguna duda? ¿Qué preguntas tienen, por favor? Bueno, si no hay pregunta, entonces continúo. Aquí hay como que hay un texto. General Sánchez, bueno. Listo. Entonces vamos a seguir con el otro ejercicio. Este se llama anexo de formato dimensión emprendedora, pero aquí hay otro formato que es este, el triángulo de responsabilidad, que fue el que hicimos. Este fue el que acabé de hacer, este es el que van a hacer, lo acabo de explicar. También viene en una hoja aparte. No sé por qué viene en otro formato aparte, si está incluido en este. Vemos que está en este mismo formato, pero bueno, no pasa nada. Ya sigue la última actividad, la voy a explicar brevemente. Bueno, brevemente no, la voy a explicar como debe ser. Esta, de acuerdo a la guía, dice estudio de caso, gestión, bueno, la DOFA. Vamos en la guía, en la página 19. Ahora sí, dice, sin embargo, mire que aquí está la dimensión emprendedora, también está muy explicado. Y aquí están las preguntas. ¿Qué relación encuentra con su lado pensar? Bueno, las preguntas están en el formato igual, para que no pasa nada. En el último ejercicio de la guía, que se llama actividad toma de decisiones, que es identificando el problema. Taller de identificación del problema. Este es muy sencillo. Este es un estudio de caso. Es de un peruano que inició con una serie de negocios en gastronomía, culinaria en Europa. Y bueno, él plantea, le fue supremamente bien. Aquí el ejercicio del estudio de caso plantea varios escenarios. Entonces el ejercicio, que es anexo estudio de caso Gastón, es este. Anexo estudio de caso Gastón Acurio, este. Aquí simplemente, ¿qué van a hacer? Es muy sencillo. Por eso está en la guía en la página 20. Pues entonces, volvamos a la guía, es la página 20. Entonces, ¿cuál es la invitación que yo les hago? Abran la guía, lean el ejercicio y luego hacen el estudio, abren el ejercicio, el adjunto, y lo responden. Entonces, el estudio de caso de Gastón Acurio es un chef peruano. Y, bueno, se casó con una alemana y comenzó con una historia muy interesante. Comenzaron a abrir su propio negocio, tuvieron varios negocios, una cadena de restaurantes. Bueno, ustedes lo leen simplemente y al final deben hacer esta actividad, que son dos preguntas. Mira cuántas preguntas son dos preguntas. Son dos preguntas, lo que pasa es que bueno, tienen varios conceptos cada pregunta. Esas preguntas están en la guía, acá. Aquí están, por ejemplo, aquí. ¿Cuáles fueron las características emprendedoras personales de este personaje? Aquí, en cuanto al proyecto, ¿qué pasó? En la situación, ¿qué fue lo que hizo? Como persona, ¿qué fue lo que hizo? Analizando los tres componentes, proyecto, situación y persona, que fue el ejercicio que hicimos, pero aquí se aplica de manera práctica el caso de este señor. Entonces, aquí ustedes deben identificar cuál es el problema, hacer el análisis del problema, hacer la generación y evaluación de las alternativas de solución de ese problema y hacer la elección de alternativa de aplicación de la decisión. Es decir, hasta aquí termina el estudio de caso y el taller que deben desarrollar. Que ese es el último anexo que ustedes vieron acá. Venga, yo hago acá el triángulo de responsabilidad. Este no pertenece acá, sino que pertenece a la primera actividad. Este va acá. Entonces, tenemos, básicamente, digamos que para este resultado son los dos ejercicios que acabé de explicar. Resumo, retomo nuevamente, son dos. Que son el anexo de dimensiones emprendedoras y el estudio de casos. Son estos dos, no más. ¿Listo? Son esos dos, que creo que ya ustedes lo tienen. Y en la guía, recordemos que la guía comienza en la página 18. La página 18 para que puedan desarrollar el ejercicio. Bueno. Bueno, a ver, por favor, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna
inquietud, por favor pregunten. Si lo vieron muy complicado, bueno, eso, la única manera de saber si está complicado es desarrollando. Sin embargo, cuando lo estén desarrollando, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden contactar por el personal, por el teléfono personal, al WhatsApp. Venga, si yo tengo aquí el WhatsApp. No, el WhatsApp, bueno, sí, aquí está mi número de teléfono, voy a colocarlo acá. Es este mi número de teléfono, 321, me pueden agregar en el WhatsApp, 321-761-3923, me pueden contactar, no hay ningún problema. 321-761-3923. Ahí está todo muy bien explicado. Pues como esta clase está siendo grabada, entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta el momento, por favor? ¿Alguna pregunta? Hola. Preguntas, inquietudes. ¿Quién quedó? Aunque yo le envío el WhatsApp a Laura para decir que pare la grabación. No, Listo. instructor, igual voy a revisarlo porque pues, yo ya resolví esa parte. Sí. Voy a revisar, a ver si fue de pronto algo que me quedó, no me haya Sí. quedado bien. Perfecto, sí. La única manera de saber es tratándolo de hacer. No es cosa del otro mundo. Por eso digo yo, el cruce, la matriz Doha es la parte más sencilla. No le vamos a hacer cruce, el nuevo cuadro de las variables de la matriz Doha. Eso no lo vamos a hacer. Solamente vamos a identificar fortalezas, debilidades, amenazas. Dime, Jennifer. No, no, señor, era eso. Ah, bueno. Listo. Entonces yo quedo atento. Cualquier inquietud me pueden contactar por el WhatsApp. No hay ningún problema. Listo. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, profe. Feliz noche. Que descansen. Feliz noche. Muchas gracias, Bueno, profe. bueno, gracias. Hasta luego. Feliz noche. Que descansen. Hasta luego. Gracias, mi querido. Chao.